alteraciones hemodinámicas que se presentan en el feto receptor que son de hipervolemia. Así que claramente la función cardíaca es un buen elemento desde el punto de vista fisiopatológico, pero no hay un correlato del punto de vista de la relación que tiene con el estadio de Quintero y tampoco con la sobrevida, porque el perfil cardíaco 3 tenía la misma sobrevida que el perfil cardíaco 1, como aparece en la diapositiva. 80% sobrevida versus un 100% sobrevida incluso aquellos que tenían el peor estadio desde el punto de vista de la función cardíaca. Lo mismo sucede con la clasificación de Quintero, que prácticamente donde más se manifiesta la alteración es cuando hay alteraciones del Doppler, ya sea el ducto venoso y la arteria umbilical desde el punto de vista de la sobrevida. Pero en el estadio 1 y 2 es muy parecido, igual como paradójicamente en el estadio 4, que son los que tienen IDROPS. Así que, al parecer, estas clasificaciones clínicas del punto de vista de los estadios de Quintero o esta clasificación ecocardiográfica de perfiles cardíacos no parecen representar realmente la severidad del caso del punto de vista de la mortalidad que ellos tienen. Así que Yves Ville, que es un francés muy renombrado y conocido también en este mundo de la transfusión fetofetal, de embarazo gemelar y otras cosas que ha publicado, él intentando tratar de dar respuesta a esta pregunta que yo me planteé, encontré esta publicación que apareció recientemente en el Prenatal Diagnosis de este año, 2013. Apareció esta publicación donde él utiliza ciertos parámetros que son parámetros clínicos de evaluación perioperatoria y también los parámetros de evaluación del procedimiento propiamente tal para hacer esta nomograma de cálculo de riesgo de cuál es el riesgo que tiene un embarazo en sí mismo de que ambos fetos fallezcan o de que fallezca solamente uno de ellos. Y estos son los parámetros que ellos evaluaron o que él evaluó. Primero, cómo estaban los Doppler. En el donante, cómo estaba la arteria umbilical, una arteria umbilical con flujo, una onda, o sea, un diástole ausente o reverso, un ducto venoso con onda ausente o reversa en el receptor, edad gestacional al momento del diagnóstico menor de 19 semanas, si el procedimiento per se fue transplacentario, el procedimiento del láser, si la discordancia de estimación de peso era superior al 25%, o sea, que a la transfusión fetofetal se le sumase una restricción de crecimiento fetal selectivo, que el índice de selectividad del procedimiento, o sea, cuán selectivo fue el procedimiento para hacer la coagulación láser de las comunicaciones arteriovenosas, eso obviamente que se llama, que es la que se coloca acá. Entonces uno utiliza este nomograma que aparece a mano derecha para calcular cuál es la posibilidad de muerte, ya sea de uno de los dos o muerte de los dos fetos al utilizar estas variables. Y esto es un ejemplo que es un gemelar de 17 semanas que tenía una arteria umbilical al momento del diagnóstico, ausente o reversa en el donante, una discordancia de estimación de peso superior al 25%, un índice de selectividad en el procedimiento láser menor al 0,15 porque no éramos muy buenos para hacer láser selectivos, sino que más bien hacíamos un láser no selectivo, y un cervix al momento del diagnóstico de menos de 20 milímetros. ¿Qué posibilidad tiene esa paciente, ese embarazo, de que al menos un feto fallezca o de que ambos fallezcan? Y eso es la sumatoria de estos parámetros. Uno utiliza esto o esta columna para tener un mortinato o dos mortinatos y te da estos números, 2 y 9. Y después se utiliza el score total, que es 11, que está puesto acá, y uno utiliza que es la posibilidad que ambos fallezcan, es de un 60%, y la posibilidad que uno de ambos fallezca es de un 25%, en un caso real como el que está allí. Entonces, esas son cosas que se han ido progresando. Hoy día ya podemos incluso decirle a la paciente, su riesgo es tal de que ambos bebés fallezcan una vez que yo he hecho el procedimiento y una vez que yo he evaluado todos los parámetros clínicos del caso per se. Así que se va avanzando. Y eso es interesante porque antes uno decía, sí, las cifras son un tercio, mi casuística es de un 80%, pero acá tenemos casos reales que uno les puede dar los riesgos que tiene de tener uno o ambos fetos que fallezcan. Y por último, en esta presentación, las dos últimas diapositivas son solamente para ilustrar algunas de las complicaciones que podemos diagnosticar o predecir con el seguimiento después de un láser. Complicaciones específicas que llevan a que nosotros tengamos que buscarlas. Si no las buscamos, no las podemos encontrar. Una de ellas es justamente esto, la secuencia anemia-policitemia
que se producen en forma natural, pero muy frecuentemente y habitualmente después de las 30 semanas, y son en general leves y que requieren solamente una interrupción del embarazo, pero cuando se presentan después de un procedimiento invasivo y quedan comunicaciones arteriovenosas muy finas, que no son muchas veces visibles al ojo humano y quedan sin ser coaguladas, esas comunicaciones muy finas pueden producir estas secuencias anemia, policitemias, y la forma de buscarlas es hacer seguimiento a todos los bebés o todos los embarazos que tienen láser, hacerle seguimiento de la velocidad máxima de la arteria cerebral media para encontrar la anemia y la policitemia en el feto que va a tener, obviamente van a estar compartiendo esta placenta. Habitualmente la anemia se presenta en el feto que era el ex receptor y la policitemia se presenta en el feto que era el ex donante después del procedimiento. También se puede presentar una nueva transfusión feto-fetal o se pueden morir ambos fetos después de 2 semanas después de que el procedimiento se hizo. Y por lo tanto uno nunca puede quedar absolutamente tranquilo después de haber hecho un procedimiento de láser porque debe estar buscando ya sea recidivas de la transfusión feto-fetal, secuencia anemia policitemia o que alguno de los dos fetos o ambos fallezcan. Y eso se produce en más o menos entre un 20 a 30% de los casos en los cuales se hace un láser y que uno cree que lo hizo perfectamente bien. Siempre puede presentarse esta situación. Ahí está la mortalidad de estos casos. Y la otra situación que uno debe buscar, y no hay mucha literatura, sino que encontré solamente esto del año 2013, o 12, no me acuerdo bien, 12 o 13, publicado en el Prenatal Diagnosis de un grupo japonés. Esto se habla mucho, pero no se publica mucho, como se habla, y este grupo japonés lo publicó, que es la separación de la membrana corioamniótica después del láser, que se produce producto de esta perforación que se hace con el fetoscopio en la membrana amniótica, especialmente cuando se hacen los láser precoces, de 17, 18 semanas, se pueden producir transfusión o paso de líquido amniótico al espacio corioamniótico. Y eso obviamente que es un factor de riesgo de rotura prematura de membranas como aparece allí, donde aumenta en forma considerable, aunque no fue significativo en el estudio japonés, pero es un factor de riesgo que uno debiese buscar y asesorar a la paciente que no está incorporado en el nomograma que anteriormente les mostré de IBIL, no está incorporado este tema del detachment, que le llaman algunos también, la separación corioamniótica, no está incorporado dentro del nomograma IBIL, pero es un factor de riesgo de rotura prematura de membranas que uno debe tener en cuenta para la asesoría de pacientes que se han hecho láser en transfusiones fetofetales. Así que eso era lo que les quería comentar. Una breve conclusiones. El diagnóstico de corionicidad creo que es el mensaje más importante. Eso es un gran éxito del grupo de la Fetal Medicine Foundation, en particular de Waldo Sepúlveda, que hizo esta publicación y que nos tiene que siempre orientar a colocarle el apellido a los gemelares. El seguimiento de los monocoriónicos debe partir de las 16 semanas, pues las ecografías 11-14 semanas hoy por hoy no han dado todavía herramientas suficientes para decir que solo a este grupo lo voy a seguir, sino que hay que seguirlos a todos, desde las 16 semanas en adelante. El tratamiento es el láser, no cabe la menor duda, amniodrenaje solo y solo si no existe la posibilidad de transferir o derivar la paciente a un centro que haga el láser. Diversos factores pre- e intraoperatorios hoy día pueden determinar el pronóstico en forma bastante interesante con un nomograma de cálculo de riesgo que me parece muy relevante tener en mente y de poder utilizar e ir incorporando nuevos factores de riesgo, como por ejemplo pudiese ser esta separación corioamniótica, que es un factor de riesgo de rotura de membrana. Y obviamente que el seguimiento estricto de los láser es absoluta y totalmente indispensable para poder tener un adecuado éxito y desarrollar eventuales terapias para estas complicaciones que se presentan, ya sea la secuencia de anemia policitemia o la rotura prematura de membrana. Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias Mauro por tu excelente presentación y resumen sobre esta patología tan complicada. Bien, la conferencia del profesor Sutil es la experiencia en el Reino Unido de transfusión feto-fetal. Good. So I am not going to say very much different from the last excellent talk, because I think one of the interesting things is that the international understanding of this condition
really became established about maybe 10 years ago, something like that. And there's been a period of stability where we've been grappling with refinements and improvements, but the basic principles are relatively stable. However, what I do want to say is that I'm going to focus a little bit on the artery-artery anastomosis, because I think we have all tended to think about the artery-venous anastomosis, but I think there's some newer things that are interesting me about that aspect. Now, in terms of our own country's policies and protocols, on the internet there is some good documents, including Cochrane reviews, the Royal College policy for the management of monochorionic twins, and indeed the NICE guidelines. So there's good published resources for our approach. But if you make it very simple, I agree very much with what was just said, that the crucial point is the diagnosis of chorionicity, the recognition that they must be managed differently, the referral of the monochorionic twins to a suitable setting, and in our world, that language, we mean a fetal medicine unit, but I know there are different words used. And we will scan with somebody good at this work every 2 weeks through probably all of the pregnancy. And I will finish by talking about the workload commitment that that is bringing. Now, this slide from Neil Sabir, I expect you've all used it in your talks as well. The point that I wanted to make was not only the big difference between the monochorionics and the dichorionics, but notice that a lot of the deaths were not due to what we classically would call chronic twin-to-twin transfusion syndrome with the oligohydramnios, polyhydramnios sequence. And I think that's one of the points that I'm trying to just emphasize today. So my colleague Mark Dembo in Bristol he did his PhD looking at the artery-artery anastomosis and using the color Doppler to detect those anastomosis by looking for the red and the blue bidirectional flow on the chorionic plate. And we've generally considered those to be good news in the sense that they might act as a relief valve for the difference in volume achieved as a result of artery-venous anastomosis. But of course, in acute twin-to-twin transfusion, where one baby might drop its blood pressure, the artery-artery anastomoses are probably the main cause of the pathologies that result from that, either as a result of acute anemia or hypotensive injury to the brain of one of the fetuses, and generally the AAs are a big risk factor in terms of cerebral palsy and acute changes in blood pressure in these pregnancies. Just looking at that for a moment, if you look at the monochorionic twins versus dichorionics, the risk of a single IUD is obviously much higher. And indeed, if you look at the risk of resulting neurological injury, if one twin dies, then of course it's very high indeed. We used to think 30%, but maybe 20% will develop a severe brain injury as a result of an acute inter-twin transfusion, usually resulting from AA anastomoses. Oops, excuse me. When you have a monochorionic twin where one has died, then what does one do there? There's the issue about rapid delivery, like we used to think about, but obviously most of us think that's a very bad idea because you then add prematurity to an already injured brain if it's going to be injured, and if the baby is not going to be injured, then the rapid delivery is not going to help. Monitoring for fetal well-being, I'm sure, is right, and again we would be using the middle cerebral artery looking for signs of anemia. There's the debate about fetal blood transfusion to the survivors in this situation, and most of us are not very enthusiastic about that because the prognosis in these cases is so guarded, and we definitely would use interval MRI scanning of the brain of the survivor at perhaps 3 weeks later, and I'm afraid that the rate of severe injuries is high. Now, another artery interfetal transfusion
pathology is, of course, the twin reversed arterial perfusion sequence. And there, of course, you can see the blue pulsatile flow indicating the pulsations of blood moving towards the fetus as a result of a large AA anastomosis in the placenta, so that the pulsation of the co-twin is perfusing through the AA, the acardiac twin. And that's the nature of this disease and the different interventions. We are still using interstitial laser treatments rather than radiofrequency, but obviously there are differences in the technique. The principle is the same. Now, the Gratikos group have been developing for a long time this idea about selective growth restriction in monochorionic twins. And one point that I really have taken a lot of notice of myself is the report that they made of periventricular leukomalacia in the bigger of the two twins with type 3. So just quickly running through this group of problems where you have discordant growth in monochorionic twins, where you have normal Dopplers in both, the outcome is usually good. If you have absent end-diastolic flow in the small one, the morbidity rates are quite high, and it particularly in terms of the small one having death or problems. But this is the interesting one where you have intermittent variable umbilical artery Dopplers as a result of AA anastomoses, and what's happening here presumably is variations in the blood pressure, and that is why you have a 20% periventricular leukomalacia rate in the big baby. And of course, many of us have been looking at Barcelona's approach with laser in these diseases, but that is not what we are doing. But clearly, this is another group of pathologies from the AA anastomosis that we must continue to watch, and we spend a lot of time in monitoring these cases. Now, moving on to chronic twin-twin with oligopoly, I'm not saying very much different from Dr. Parra with 15–20% of monochorionic twins, high mortality rates, diagnosed by the discordance in amniotic fluid and growth restriction, and using the same criteria as have been present for many years. It's caused by the AV anastomoses with the higher blood pressure in the artery pushing blood across into the vein. We are used to these different appearances in ultrasound. When you're monitoring these cases, you see the progression from discordance in fluid to a mild degree, to a more severe degree, to the absence of bladder, the folding of the membrane. These are all the characteristic pictures that anybody who is monitoring these cases is used to looking for. But the difficulty is when to decide to recommend intervention. Looking at that another way, again, the venous Dopplers with the tricuspid regurgitation, and you have the same Quintero stages as shown here. And although these are not perfect, and we're still using them, and we still have the same difficult judgment. And I think using them as a strict number is obviously an oversimplification, and it's different if you scan the same patient yourself or in a good unit repeatedly. You then get a feel for whether the disease is getting worse or not. Now, in terms of the management options, in the United Kingdom, we don't use amnio reduction or septostomy. If we're going to intervene, we would go for laser, but premature delivery or non-intervention are still important things that may be the right approach. Mapping the vessels, starting with the cord insertions under fetoscopy, and ablate all that anastomose from one cord to the other in order to not only prevent the AVs continuing the transfusion, but also the AAs in terms of if one of the babies dies, to try and prevent the sort of injury I just described. Another couple of prognostic points relating to Dr. Parra. Umbilical artery pre-op in the donor and post-op in the recipient increases the risks of IUD, and if the absent end-diastolic flow corrects immediately post-operatively, then that is predictive that you've got a fair share of the placenta of the two fetuses afterwards.
Overall outcomes, I would very much like to agree with what was said, that the prognosis is improving slowly, steadily in all the units. So it's very unfair for me to put the Bristol data next to data from Germany or the Eurofetus, which was much older. So of course it's not fair. But the message is that you, in a big center, you can get similar results to what has been said before. But please notice the rates of brain injury in these survivors, which I will be talking about in a moment. And also, I would like to say that these cases in our unit are those of Mark Dembo. So what are the debates? What are the challenges? Well, first of all is stage 1 disease. Should you be intervening early, before the babies are getting ill, or should you wait in case no treatment is necessary? And I don't have any answer to that question. You'll see that when people have tried to compare non-intervention with laser, the overall survival rates are very similar, but a proportion of the stage 1s that you do nothing to will go on to worse disease, and then you may be intervening at a more difficult time. TAPS, twin anemia polycythemia syndrome, was touched on before, but also if you find that before laser, which you do sometimes, then how much should that be involved in relation to the decision about intervention or the part in monitoring? And certainly I would concur that with all the monochorionic twins, we are now doing peak velocities in the twins from 24 weeks onwards. Now, the last point I want to make really about this is the artery-artery anastomosis in terms of the staging. Now, some people have proposed that you should modify the staging with AA anastomosis when you find it. And there is certainly evidence that if you have an AA, then the prognosis is better than if you can't find an AA. And we do use the presence of an AA to encourage us to intervene later, because quite a lot of those cases don't need intervention at all if you can find it. So in terms of trying to decide whether to transfer a patient a long distance or not, that's one of the factors that we would put into the equation, but clearly it's only a factor, and some of those cases definitely do need intervention soon. What about gestational age limits? Well, at the youngest age, we would try hard to wait for the amnion-chorion gap to have fused, and therefore we would normally not do laser before about 14, 15 weeks. And at the top end, about 26 weeks, when the prognosis for early delivery gets better. But again, there is differences of views on some of those limits, but that's another controversy. You certainly should be warning your patients about morbidity, and our series includes significant morbidity. There was a vascular accident to one of the baby's legs of a survivor, and a lot of the leg was lost. Deafness, chronic lung disease, and abnormal neurology. So clearly, these patients need to be warned that even though you may produce 2 survivors, not all of those babies will be without morbidity. Last point, that monochorionic twins are now the most time-consuming condition in UK fetal medicine practice. So it's a huge amount of work that we are giving to these highly complex patients. And that is a challenge that is spread around the world. And I think when we are thinking about twin-to-twin transfusion syndrome, we should use those words. I don't think we should just think about AVs and the oligopoly diagnosis, but we should also be thinking about the AA anastomoses and those different pathologies that I've just described. Thank you very much. Gracias por la presentación, Professor Sutil. Very nice. And we're going to leave all of the questions for the discussion, the round table.
And probably there are going to be a lot of new things that we would like to discuss. Bien, nuestro siguiente expositor es el doctor Jorge Becker. Jorge, muy conocido en el área de transfusión fetofetal, se formó en Barcelona, volvió a Santiago de Chile, a la Universidad Católica. Comenzó a hacer la operación láser hace un par de años atrás y en este momento él comanda el único grupo que hace este tipo de intervenciones fuera de Santiago. ¿Cierto? Sí que Santiago no es Chile, ¿cierto? Gracias a Jorge. Así que definitivamente, ¿cierto?, ha sido un gran aporte para la salud pública en nuestro país. Él va a hablar sobre la organización de una red nacional de transfusión fetofetal. Gracias, Jorge, por participar en este curso. Bueno, también voy a aprovechar los 10 segundos iniciales para agradecerle a Juan Guillermo por la oportunidad de estar acá. Me parece una iniciativa muy buena que estemos juntos aquí, toda la gente que participa en los altos riesgos de Chile. No me aparece la imagen. Bueno, voy rellenando entonces. A mí se me pidió que... pequeño detalle. Pequeño detalle. Faltaba poner on. Ya, vamos. Faltaba poner on. Y que está en Talca ahora, pues, ese es el problema. Ahí sí, ya. Hay que afirmarlo, parece. Bueno. Bueno, la parte técnica yo creo que está más que hablada de manera muy completa, tratando de evaluar factores pronósticos, tratamiento, etcétera. Por lo tanto, yo no les voy a mostrar imágenes de fetoscopía, ni vamos a hablar de diagnóstico, ni terapia, ni nada, sino que vamos a hablar de cuál es la realidad nacional de esta patología y si podemos organizar una red nacional. La verdad es que cuando uno ve esa pregunta, bueno, uno siempre que quiere hacer algo puede. El punto es si tiene sentido hacerlo, si es que lo vamos a hacer, dónde se va a desarrollar eso, si en el área de salud pública, de salud privada, en ambas, dónde debe centralizarse, a propósito de si Santiago es Chile o no. Por lo tanto, son muchas las preguntas que hay que responder cuando estamos frente a una patología de baja frecuencia que requiere un tratamiento de alta complejidad, que requiere de un recurso humano difícil de formar y donde en Chile tenemos una situación muy especial porque hay un número más allá del habitual por país de personas que están capacitadas para hacer este procedimiento. Por ponerles un ejemplo, para poder comparar, tenemos los trasplantes hepáticos. Yo creo que a cualquiera que yo le pregunte acá, ¿ustedes consideran que tiene que haber una red nacional de trasplante hepático? Todos van a decir que sí, y de hecho esa red ya existe. Está la Corporación Nacional de Trasplante, esto tiene financiamiento, hay centros acreditados y nos parece como obvio que esto tiene que existir. Los números que publica la Corporación Nacional de Trasplante, ustedes se meten a trasplantes.cl, una página muy completa, habla de que se hacen 75 trasplantes hepáticos al año, eso fue el año 2012, el año 2011 fueron 78, pero alrededor de 70. El costo de la cirugía está expresado en dólares en la página, pero es alrededor de 25 millones, que yo creo que en algunos centros puede ser más caro, pero eso es lo que está publicado. Implica inmunosupresión por el resto de la vida, con las complicaciones y efectos adversos de eso, y una mortalidad quirúrgica de un 10 a 15%. Patología de alta complejidad, que requiere de un hospital con todos los recursos, de un cirujano con un largo entrenamiento, cirujano habitualmente digestivo, posteriormente cirujano de vía biliar y hígado, cirujano de trasplante, o sea, un tipo que demora al menos 7, 8 o 10 años de posgrado en formarse. Y hay muchos centros de referencia, hay 7 centros de referencia en Chile para trasplante hepático. 3 clínicas privadas, 2 hospitales públicos, 2 hospitales universitarios, y si uno calcula al ojo más o menos son 11 pacientes al año por institución, que supera lo que se planteó para hernia fragmática. Hay estudios para muchas patologías donde sobre cierto número de pacientes al año se adquiere la experiencia necesaria para tener buenos resultados. ¿Qué nos pasa con la transfusión fetofetal? En Chile
este dato está sacado de un seguimiento prospectivo que se hizo en el Sotero del Río entre el año 2004 y 2008, donde se dio un 10% de transfusión fetofetal en seguimiento de gemelos monocoriales, que es más o menos lo que está publicado a nivel internacional. Asumiendo 250.000 partos al año, es cierto que el INE está un poco cuestionado, pero el año pasado hubo 252.000 partos en el año, más o menos un 1% de gemelos, que probablemente sea un poco más. Debería haber unos 60 casos al año, asumiendo la cigosidad, asumiendo la corionicidad y los que finalmente van a terminar en una transfusión fetofetal. Por otro lado, tanto aquí en Chile, sumando los casos que se tratan, como en otros lugares, la verdad es que hay un porcentaje de subdiagnóstico alto y probablemente cuando uno hace un estudio prospectivo calcula los que tenían que haber y finalmente se ve los que son tratados en el año, más o menos la mitad de los casos o no son diagnosticados o llegan tarde o nadie se dio cuenta que lo tuvo, por lo tanto deberían haber alrededor de 30 casos al año que van a llegar a algún centro terciario de referencia para ser tratados. ¿Cuáles son los centros de referencia en Chile? Salen por orden alfabético los privados y el año corresponde cuando empezó su programa de tratamiento. Y nosotros somos el único centro público, efectivamente, que hoy cumplimos un año porque la primera paciente que operamos fue el 9 de mayo del año pasado, una paciente enviada al Hospital San José, y el resto llevan más tiempo. Y esa es la realidad actual. En cada uno de estos centros, las personas a cargo de los procedimientos son personas entrenadas en el extranjero, en centros reconocidos, con grupos de trabajo de alto riesgo, plenamente capacitados no solo para esto, sino que para toda la patología materno-fetal que se puede presentar en el embarazo. Costo de intervención significativamente menor que un trasplante hepático. Cuando ustedes vean lo que cuesta esta cirugía, la verdad es que es notablemente inferior. ¿Cuánto cuesta implementarlo? Vamos a asumir que esto ocurre en hospitales de alta complejidad, donde hay pabellones, donde hay torres de laparoscopía, por lo tanto, lo que uno tiene que comprar, si es que quiere empezar con esto, son los endoscopios que son específicos para este procedimiento y un generador láser. Por lo tanto, con un costo de 25 a 30 millones, asumiendo que el resto ya está, uno puede iniciar. La sobrevida fetal global, reportada en los mejores centros, como mostró el doctor Parra en Barcelona, por ejemplo, es de alrededor de un 70%, por lo tanto, si asumimos la patología con una alta mortalidad, 90% más, tener 70% de sobrevida es realmente notable, por lo tanto, claramente se justifica y además tiene la particularidad que estamos tratando una enfermedad de un individuo que todavía no ha nacido, por lo tanto, su expectativa de vida es espectacular comparado con un trasplantado hepático de 50 años. Entonces, realmente si uno lo mira desde el punto de vista de salud es muy bueno. ¿Qué problema tiene? Bueno, que genera prematurez, que genera secuelas. Como dijo el doctor Sepúlveda, esto es una enfermedad letal que se transforma en grave, los niños nacen antes, igual hacen fenómeno de restricción después, rotura de membrana, o sea, no es que se operan y se mejoran, por lo tanto también tiene una parte mala. ¿Qué se necesita para tratar la transfusión fetofetal? Equipo de ultrasonografía de buena calidad, porque el diagnóstico evidentemente es ecográfico. Todos sabemos cómo se hace y el punto de partida es diagnóstico corionicidad y posteriormente el seguimiento hasta detectarla. Pongo unidad de neonatología de alta complejidad porque va a haber un grupo pequeño de pacientes que van a presentar transfusiones más tardías después de las 24 semanas con fetos de más de 500 gramos que entran en viabilidad fetal entre las 24 y las 26 y si ellas se tratan y hay complicaciones, el lugar donde sean operadas eventualmente tienen que contar con cupos neonatales. El resto son previables y desgraciadamente si andan mal se pierden esos embarazos. Unidad de alto riesgo, alta complejidad, me refiero a un hospital de referencia donde reciba toda la patología materna fetal con un grupo que sea capaz de resolverla. UCI de adultos porque nos puede tocar la rareza, afortunadamente poco frecuente, de que la madre nos haga una complicación grave. Cualquier procedimiento invasivo tiene riesgo de embolía líquido amniótico y si la señora vive va a terminar en una UCI. Por lo tanto, tenemos que contar con una UCI de adulto. Instrumental adecuado y evidentemente planificación estratégica. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Con qué fondos? ¿Cómo vamos a conseguir las pacientes? ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? Etcétera, etcétera. Selección adecuada de las pacientes, fundamental. A quién vamos a tratar, a quién no, tienen la patología o no. Y el punto más crítico, el recurso humano, personal entrenado. Como dijimos, es caro, es largo y bueno, consume mucho tiempo personal y tiempo institucional y recursos económicos formar a un subespecialista. Y el punto más crítico en Chile es que hay que hacer un esfuerzo enorme por llevar a los subespecialistas al área pública y especialmente a hospitales de regiones. En regiones hay pocos subespecialistas y por eso hay mucha referencia
a Santiago. Y aquí nos encontramos nosotros el año 2009, yo me fui a Talca y nos sentamos a conversar este tema. Yo les dije que yo hacía eso en Santiago, que sería interesante desarrollarlo en regiones, que había que hacer una compra de todas las máquinas que necesitábamos. Lo pensamos mucho, le dimos muchas vueltas, sabíamos que no existía en el sistema público. Yo había vivido en la Católica, al igual que el resto de la mesa, lo que significa trabajar en un centro privado para recibir pacientes del sistema público. Es lento, es engorroso, el director de un hospital tiene que aceptar pagar una intervención, tiene que el hospital donde llega, la clínica donde llega, tiene que aceptar que de ese hospital se la manden, y si tiene una deuda astronómica con esa clínica probablemente la rechacen. Eso quita días y muchas veces fetos que mueren en la espera. Entonces nosotros nos sentamos a conversar largo y tendido en nuestro hospital antiguo, que cambió radicalmente después del terremoto. Esta es una foto histórica del hospital de Talca, y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer algo por la salud pública en Chile por estas pacientes. La región del Maule tiene 1 millón de habitantes, asumiendo 1%, 120 gemelares, de los cuales alrededor de 60 son manejados en el hospital de Talca y el resto en otros hospitales y son referidos si tienen patología. Tenemos UTI neonatal en la región solo en Talca, recibiendo niños desde 24 semanas y 500 gramos. Tenemos UTI adulto y tenemos la particularidad de ser un hospital de provincia que tiene 3 subespecialistas en medicina materno-fetal, que son el doctor Sergio Lafuente, formado en el extranjero por un tiempo prolongado, más de un año, junto con el doctor Sutil, el doctor Max Aranea, que hizo su subespecialidad con Mauro Parra en J. Libre, que además también es una rotación corta por el extranjero, y yo que estuve también fuera y formado en la Universidad Católica. Por lo tanto, es un grupo humano potente que tiene que hacer algo y tiene muchas posibilidades de hacer cosas. Equipo ultrasonografía. Buenos equipos, hacemos entre los 3 cerca de 8.000 ecografías al año, por lo tanto, digamos que tenemos afinado el ojo, y seguimos viendo cómo financiábamos esto. Supimos que no existía en el área pública, que el hecho de abrirlo en el área pública automáticamente implica una derivación rápida. Es harto más fácil trasladar pacientes de un hospital público a otro que de un hospital público a uno privado. En términos generales, la gran mayoría se operan antes de las 24 semanas, por lo tanto es raro requerir UCI neonatal, los cupos neonatales siempre son un problema. Teníamos que analizar el asunto de costo, cómo íbamos a financiar esto. Y un punto fundamental que nos juega bastante a favor es la ubicación geográfica. Estos son datos sacados del Turistel. No es muy científica la información, pero si ustedes agarran el Turistel, se van a encontrar con que esas son las distancias hacia Talca. Estamos a una distancia equidistante de La Serena y Puerto Montt, distancia equidistante de Santiago y Concepción, distancia casi equidistante de Valparaíso y Viña y Temuco. Y si ustedes juntan toda la población de Chile que vive entre la 4ª y la 10ª región, corresponde al 82% de la población nacional. Esos son datos del censo del 2002. Y el 90% de ellos son beneficiarios del sistema público de salud. Por lo tanto, uno dice, bueno, acceso por tierra, estamos a 2 horas y media, 3 horas de los principales centros que son Santiago y Concepción, un poco más lejos del resto. Tenemos la desventaja de no tener acceso aéreo, que eso sí es un problema, pero la verdad es que viajar 2 horas a algún lugar, 3 horas, no es algo tan terrible. Y así decidimos empezar este proyecto el año 2012, después de hablar con una universidad allá, la Universidad Católica del Maule, que nos puso el financiamiento para los equipos. Y empezamos en mayo del año pasado. Entonces, ¿cómo está funcionando? ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder referir las pacientes? Bueno, en su hospital hacen el diagnóstico, tienen su máquina de ecografía, que ya hemos conversado cómo se hace, todos saben el seguimiento, no voy a ahondar en el tema. Nos llaman por teléfono. Nosotros tenemos 2 números telefónicos. El número que sale arriba es de red fija, es del teléfono que está en la unidad de alto riesgo del hospital. Y yo, de manera absolutamente majadera, hice la prueba durante 10 días seguidos de llamar por teléfono a diferentes horas y siempre me contestaron. Porque la verdad es que en los hospitales nadie contesta. Pero aquí siempre contesta o la matrona, o el auxiliar, o el interno, el becado, y nos dejan los mensajes, las 24 horas al día, porque hay gente de turno. Y el otro teléfono con el que hemos funcionado mucho es el mío, donde me llaman los distintos médicos y se lo llevan las pacientes para que puedan ingresar. Recibimos la información. La paciente llega a Talca, nosotros tenemos un producto local que son los buses Talca, París y Londres, muy cómodos, donde pueden viajar ustedes de Santiago, que hablando en serio,
Es la única línea de buses que tiene todos sus buses con sistema salón-cama. Por lo tanto, una embarazada que va con un polidroamnio podría viajar cómodamente semiacostada y le hace más fácil si no la pueden mandar en ambulancia o si no lo requiere porque la paciente no tiene contracciones, tiene un cuello largo, etc. No, sí, tiene azafatas, tiene jugo y tiene sándwich, exactamente. Bueno, nosotros la operamos, le hacemos su seguimiento postoperatorio por unas 48, 72 horas, viendo que no haga trabajo parto, que no haga rotura membrana, vemos vitalidad fetal a las 48 horas, vuelve a su lugar de origen y sigue sus controles con la finalidad, ojalá, que el parto ocurra cerca de su familia, en su hospital de referencia y no lejos. Y eso es la forma en que lo hemos armado. ¿Qué cambió de esto? El año pasado, en noviembre u octubre, si mal no recuerdo, a nosotros nos llamaron de FONASA, del Ministerio de Salud y el programa La Mujer, con la intención de armar un paquete de FONASA de esta patología que no estaba codificada, por lo tanto generaba un problema administrativo en los traslados. A esa reunión fueron invitados todas las instituciones que participaban, donde desgraciadamente había 2 personas fuera de Chile que no pudieron asistir, el resto estuvieron. Se conversó sobre los costos, sobre la cantidad de procedimientos. Se habló también de otras patologías fetales, pensando en el futuro hacer más centros de referencia. Y a contar de enero de este año se le dio un código, es decir, este procedimiento está codificado por FONASA, que ese es el número, se llama tratamiento quirúrgico de transfusión fetofetal. Y FONASA dijo que el valor asignado como prestación valorada era de 771.960 pesos por procedimiento, lo que facilita mucho las cosas desde el punto de vista administrativo. ¿Cuánto le cuesta al hospital de origen mandar al paciente? Porque eso es lo que quiere saber el director de un hospital público de La Serena, de Concepción, de Puerto Montt. Oye, ¿cuánto me cuesta que lo operen en Talca? Le cuesta el costo de transporte del paciente. ¿Por qué? Porque al ser una prestación valorada, el dinero recibido está dentro del presupuesto anual del hospital regional. Es decir, nosotros, comunidad de alto riesgo, tenemos que decir ¿cuánto vamos a operar este año? 20 pacientes. Y nos asignan presupuesto para 20 pacientes. Si nos pasamos, salimos para atrás porque no nos van a pagar más. Si no llegamos a las 20, ese dinero se reasigna. Por lo tanto, el centro de origen paga cero. FONASA no va a cobrar 2 veces el procedimiento, no nos va a pagar a nosotros y además va a hacer que el hospital lo pague. Entonces eso facilita el traslado, las pacientes solo tienen que ir con una interconsulta y llegar. ¿Cómo nos ha ido? Como les dije, la primera paciente se operó hace exactamente 1 año. En ese intertanto hemos recibido 30 interconsultas, de las cuales 23 han sido evaluadas en persona con la paciente que ha ido a Talca y las otras 7 han sido interconsultas por mail o vía telefónica. Mira, tenemos una paciente aquí en Puerto Montt, en Los Ángeles, en Viña, de tales características, ¿qué te parece? ¿La mandamos? No, bueno, mira, sigue aquí, vamos conversando por teléfono. 27 de ellas han llegado entre la 2ª y 10ª región y hemos tenido 3 interconsultas por mail del extranjero, que la escribieron la paciente, no el médico. Una de ellas de Ecuador, que era una restricción selectiva en base a los informes ecográficos que envió, por lo tanto se le dijo que quedara allá. Otra de Perú, que era claramente una transfusión fetofetal y no tuvimos más contacto con ella, por lo tanto no sé qué ocurrió. Y una de Uruguay, a la que se le recomendó que fuera a operarse a Brasil porque le quedaba con más cercanía, que había muy buenos centros, nosotros les dimos algunos nombres y ella se operó allá, pero desconozco el resultado. De las 30 pacientes que vimos, 20 efectivamente cumplían criterios de transfusión fetofetal, 16 fueron a fetoscopía, de las cuales 2 están resueltas y 4 todavía están embarazadas. En 2 se hizo amniodrenaje, fueron 2 pacientes que estaban en un estadio 1, que las 2 se mantuvieron bastante estables, descompensándose una a las 25 y la otra a las 26 semanas. La 26 semanas requirió un amniodrenaje importante y además tenía una... Era difícil saber si era una transfusión o una restricción selectiva. Había una gran discordancia de líquido y además había un feto más pequeño severamente afectado. Se interrumpió con 28 semanas y ese niño falleció y tiene un sobreviviente. Y la otra paciente hizo una descompensación muy aguda de 24 a 25 semanas y se interrumpió con 29 semanas después de múltiples amniodrenajes con sus 2 fetos vivos. Tuvimos una paciente que se hospitalizó y en la noche previa a la fetoscopía abortó en nuestra unidad de alto riesgo rompiendo membrana. La fetoscopía en el extranjero, la paciente de Uruguay. 9 que fueron pacientes que no tenían nada o que tenían restricción selectiva, por lo tanto fueron devueltas a su lugar de origen o fueron tratadas vía interconsulta telefónica. Y la paciente de Perú, que no sabemos qué ocurrió con ella porque la perdimos en el seguimiento. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? De las 12 pacientes que ya están resueltas, que ya tuvieron su parto, edad gestacional promedio de la cirugía, casi 20 semanas, entre las 16 y las 23,
Edad gestacional promedio parto, 31 semanas, con parto entre 26 y 39. Tenemos 2 pacientes con un sobreviviente que se interrumpieron a 38 y 39 semanas y tenemos una paciente con 2 sobrevivientes que perdimos el contacto con el tratante y nos llevamos la sorpresa que fue interrumpida con 37 semanas, pero anduvo bien con sus 2 hijos vivos. Peso promedio al nacer, 1,765 kg, y tenemos una sobrevida global de esas 12 pacientes de 16 de 24, con sobrevida al menos un feto 92%, que es un número que suena muy espectacular, pero uno tiene que considerar que basta con una paciente que se nos hubieran muerto 2 pacientes, los 2 fetos bajamos al 80% inmediatamente. Es una secuencia, una serie todavía pequeña, pero es un buen número, y sobrevida de ambos gemelos 42%. Secuelas, bueno, tenemos una sola paciente que está en este momento en control neurológico, con kinesiólogo, con algún grado de espasticidad. No tengo imágenes de ella, pero eso es lo que nos cuenta la madre, por lo tanto debe tener alguna secuela neurológica. ¿Qué ha pasado en Chile? Los datos que salen acá fueron entregados por los médicos de cada grupo hace exactamente un año en el curso de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. El único que está renovado es el de la clínica alemana, porque ellos publicaron una serie en agosto del 2012 con 44 pacientes operadas y resueltas. Y si nosotros nos fijamos, la sobrevida de al menos un feto es bastante buena y similar en todos los grupos, y la sobrevida de 2 fetos es claramente más baja que en los grupos internacionales, y eso es, como se dijo, es una curva de aprendizaje. Mientras más selectiva y secuencial logra uno hacer la fetoscopía, claramente va mejorando la sobrevida de 2 fetos. Pero si nos vemos con al menos uno vivo, estamos muy bien. Y nosotros aportamos nuestros 16 casos al año, que, repito, ese 92% parece muy espectacular, pero la serie es pequeña, y tenemos también una sobrevida de 42% de al menos 2 fetos. Por lo tanto, ¿qué refleja esta tabla? Que desde el punto de vista de resultados los centros somos muy parecidos, pero que claramente había un déficit de resolver esto en el área pública. Es decir, que en un año manden 16 pacientes, o sea, 30 al área pública, es porque claramente faltaba un centro a nivel nacional que lo hiciera en el sistema público, más que nada por lo que es costo y acceso. Hemos tenido complicaciones, por supuesto. Tuvimos una paciente con una rotura uterina. Cuando uno ve eso, uno se espanta un poco. ¿A qué me refiero con esto? Era una paciente que ya la habíamos terminado de operar, estábamos en el momento del amniodrenaje, y la paciente se puso a vomitar de manera importante, y vimos delante de nuestros ojos cómo el polihidroamnio se convirtió en amnioperitoneo, lo que da un poco de susto. Afortunadamente yo había visto eso en el Valdebrón en una oportunidad, interrumpimos la cirugía, la paciente no hizo ninguna complicación hemodinámica, tuvo algún grado de irritación peritoneal en las 24 horas siguientes, no hubo dinámica uterina, y esta paciente poco a poco empezó a recuperar líquido y tuvo una cesárea de urgencia por trabajo parto a las 33 semanas y media con 2 niños vivos que en este momento están en su casa. Tuvimos otra paciente donde de manera accidental uno de los vasos fue tocado al momento de coagular, inició una hemorragia incoercible corial, también delante de nosotros se armó un hematoma en uno de los extremos de la placenta que midió 10 centímetros, quedando ambos fetos vivos. Evidentemente terminamos la cirugía, la paciente estuvo 5 días en observación, no sangró, no hizo dinámica, los fetos siguieron vivos, pero con la transfusión andando porque claramente no quedó tratada. Volvió a su centro de origen y después de sucesivos amniodrenajes fue resuelta a las 27 semanas con un feto vivo sin secuelas y el otro que murió por complicaciones de la prematurez. Y hemos tenido dos secuencias TAPS post-láser, que una de ellas en realidad fue pre-láser. La paciente ingresó con discordancia de velocidad de cerebral media, además de la secuencia de oligoamnios polihidroamnios, la decidimos operar igual y eso persistió, y en la otra fue un hallazgo en la evolución post-láser que empezó a empeorar progresivamente a las 3 semanas de operada. Una se interrumpió 27 semanas, la otra 28 semanas por deterioro de esta situación, y en los 2 casos hay un gemelo sobreviviente que los 2 están en su casa hasta el momento sin secuelas. Por lo tanto, vemos que se puede desarrollar en un hospital público si uno cumple las condiciones. Pensamos que hemos hecho un aporte dentro de lo que se puede ofrecer en el área pública de Chile y, bueno, han surgido algunas preguntas, porque nosotros nunca pensamos en meternos en el área privada, porque no, la verdad es que no está dentro de nuestro planteamiento al inicio, pero hay 2 instituciones de salud de Santiago, más una de regiones, más algunos médicos, instituciones privadas, que nos han preguntado si vamos a recibir pacientes. La respuesta inicial fue que no, y posterior a una conversación con la directora del hospital, dijo automáticamente que sí, porque eso significa ingresos para el hospital,
Por lo tanto, eso está en un trámite administrativo aún, pero la puerta estaría abierta también para pacientes que fueran del área privada. Y bueno, nosotros a contar de noviembre vamos a poder recibir a las pacientes en este hospital, que es el nuevo hospital de Talca, donde han llegado muchos especialistas de diversas especialidades y pretendemos seguir con nuestro proyecto. Antes de terminar, un agradecimiento a las 4 instituciones que han permitido esto: la Universidad Católica del Maule, que donó los 25 millones de pesos en equipo; el Hospital Regional de Talca, que ha puesto todo lo posible para facilitar esta tarea; la Universidad Católica, gracias a la cual yo me formé y aprendí esto; y el Hospital Valdebrón, donde está Eduardo Gratacós, que además de enseñarme a hacer esto, me metió en la cabeza de que para que sea útil tiene que ser desarrollado en el área pública de un país, sobre todo con el sistema de salud que tenemos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación. Ahora vamos a realizar la mesa redonda. Me gustaría invitar a Masami Yamamoto también a que se una de la mesa. No sé si hay consultas o preguntas de la audiencia. Doctor. Hola, Mauricio Roberto de Rancagua. El doctor Pama, quisiera preguntarle si es que hay alguna experiencia en la medición de la distancia de la realización de los cordones umbilicales como factor pronóstico o factor que pueda aportarnos a algo al futuro de este tipo de patología. De todas formas, ¿no? O sea, la restricción de crecimiento fetal selectiva se caracteriza porque los cordones, la clásica, ¿no?, están muy cercanos, ¿ya? Pero eso para restricción selectiva. Para transfusión feto-fetal lo que se plantea, y aparecía en algunas publicaciones, es básicamente el cordón velamentoso, ¿ya?, de uno de los gemelos. Eso le da más riesgo. O sea, si el gemelo que es el donante tiene además un cordón velamentoso, eso obviamente que le va a mucho más riesgo, porque ese bebé prácticamente no tiene placenta. Por lo tanto, cuando tú los separes, va a tener alta posibilidad de fallecer. Así que tienes que estar muy seguro que la separación sea completa y no te quede ninguna comunicación que pueda producir eventualmente la muerte del gemelo receptor si falleciera. Ese gemelo que va a quedar prácticamente sin placenta, porque vive básicamente en base a las comunicaciones vasculares que tiene, si no hubiese fallecido hace mucho rato, porque toda su placenta prácticamente pertenece al otro. Así que ese es como el gran tema en la transfusión, el cordón velamentoso. ¿Alguna otra pregunta? Quería preguntar a quienes hacen este procedimiento si hay algún elemento o parámetro clínico, ya sea preoperatorio o durante la técnica láser, que pueda asociarse a un mayor riesgo de recidiva de transfusión feto-fetal. Bueno, lo que más dificulta la cirugía es la ubicación placentaria. Es algo que no cambia en el procedimiento, por supuesto, está ahí desde antes de que uno lo empieza, pero efectivamente cuando la placenta es anterior, la capacidad de visualizar toda la extensión de la placenta es peor. Por eso existen unos equipos especiales para placenta anterior, que son los que tienen, hay varias líneas de desarrollo. En particular nosotros tenemos la del endoscopio curvo, que tiene cerca de 120 grados en relación al punto de inicio de la óptica, y además la punta tiene 30 grados de inclinación, entonces permite mirar hacia superior. Pero el equipo del doctor Kurz-Heck es distinto. Tiene en la punta una paleta que permite que el láser, la punta de la fibra, se angule como 50 grados, una cosa así. Entonces operan casi como tocando la anastomosis. Y el grupo holandés fue el más agresivo, que ellos lo que hacen es una laparoscopía, ponen de lado a la paciente y entran con el fetoscopio por la zona muy lateral del flanco. ¿Y qué es lo que le permite a ellos? Prácticamente convertir una cirugía de placenta anterior como si fuera una cirugía de placenta posterior. ¿Por qué? Porque entran de lado y ven la placenta de frente. Ahora, para nuestro resultado, la técnica del endoscopio curvo ha sido suficiente porque hemos logrado esos resultados con 50% placenta anterior en nuestro grupo. Ahora, tal vez un aspecto que es, a mí el 2005, cuando estuve en el King's, de vuelta, de regreso, y conocí a Fabio, de hecho,
Fabio era el que ayudaba a profesor Nicolaides en esa época, en los procedimientos de todo tipo, pero láser era lo que más se hacían. Una de las cosas que él hacía en esa época era hacer la coagulación láser de toda la placenta. Entonces él, contra viento y marea, hacía algo que nadie hacía en ese momento, lo que yo creía que nadie hacía, pero bueno, es lo que uno cree cuando ve a hacer algo que era novedoso. Entonces, ahora revisando este tema para esta presentación, me encontré que a esta técnica ahora le llaman Solomon. No sé si Solomon por alguna creencia religiosa, por Solomon por alguien que se llama Solomon, pero no me metí en el tema de quién es Solomon. Pero básicamente a esa técnica ahora le llaman Solomon, que es la técnica la misma que yo vi el profesor Nicolaides, que esencialmente es coagular en el ecuador, pero cada punto que coagulaste las comunicaciones, ya sea arteriovenosa o arterioarteriales, une los puntos después. Y los une coagulando toda la placenta. Es como quien separa la placenta coagulándola por completo, como la separas en dos. Y eso esencialmente es lo que se plantea en esta literatura y que tiene que ver con el SAP, o secuencia anemia policitemia, o los TAPS que le llaman en inglés. Uno puede evitarlas, porque muchas de esas comunicaciones arteriovenosas que se recanalizan y que no fueron visibles al ojo humano al momento del procedimiento, son las que eventualmente con este procedimiento, que de la mano con las técnicas que fueron desarrollándose, que es la selectiva, la supraselectiva, que el mismo Fabio publicó cosas de eso, la supraselectiva, el mismo Waldo, este otro tema es un adicional a eso, a lo supraselectivo, es ahora adicionarle la coagulación de toda la placenta, no necesariamente de las comunicaciones vasculares per se. Y eso pudiese eventualmente evitar lo que preguntaba nuestro coordinador del panel, Rodrigo Terra, que es la recidiva de SAPS, transfusiones fetofetales, etc. No sé si Fabio quiere, do you want to speak something about these techniques? Because you were sort of dealing with this. Yeah, please, say. Have a seat. I think that this is a very important issue, and there is a lot of confusion in what kind of technique you use. Because in the beginning they were using the non-selected technique, which is nothing to do with the Solomon trial, which I think is more for religious purpose, because you have to pray. Because if you go through the membrane to the other side, the baby will have an amniotic bend syndrome if you're not careful enough with that. So, but the thing is that after that, they came with the selective technique, and they had 14–15% of TAPS after that, or reversal of the TTTS and everything. But what Professor is doing now, and we have been done for quite a long time, is to do a selective laser, and if possible, to do it in a sequence. Firstly, burning donor to the recipient. So map the placenta very carefully and burn those vessels. And then you go from one side of the chorionic plate to the other, joining those points, never crossing the membrane, going to the other side, or burning the vessels that you see on the donor side, and preserving the vessels that come and go back to the same fetus, and this is the main thing in this procedure. And we tried to publish these results, and we had an increase in the survival of both twins, no cases of reversal of TTTS, TAPS, or persistence of the TTTS, but perhaps for some political reasons this was not published. Yes, but I think that the technique gets better and better with time, and it influences a lot the results and the complications that you have after the surgery. ¿Alguna otra pregunta? Laser or IUGR, selective IUGR. And what about burning the AAA? Okay, thank you for the question.
May I just say one thing, which is that in England we have done this procedure under local anaesthetic as an outpatient procedure, not in an operating theatre. And that's an important point, actually, because in some parts of the world they're using epidurals and quite a big procedure, and it's not like that in our practice. The answer to your question, I'm afraid, is that I have no experience of that at all. We have not used laser for selective growth restriction, and we have watched with admiration Gratikos's work on that topic. And I think there may be other people here who could speak better than me on that question. But as far as lasering AAs is concerned, I would like to say a word on that, because I have been confused in the past about the selective and non-selective. I think what we are trying to do is to ablate all the blood vessels that are joining one fetus to another fetus, whether they're AAs or AVs. What we are not trying to do is to burn blood vessels that are coming from the same baby but crossing the equator. Because by doing that, you kill the cotyledon that is necessary sometimes for the babies. So you're just destroying part of the placenta. So you look for the cord insertions and you find the vessels that are anastomosing, as was described. And okay, you don't have so many AAs if you have severe oligopoly, but any blood vessel that is joining the two twins in this condition we should burn. I think that's what you said, but maybe somebody else could talk about selective growth restriction. Mira, como dijo el profesor Sutil, Eduardo Gratakos tiene una... Bueno, él ha estudiado mucho el tema de restricción selectiva y inicialmente le hacía fetoscopía láser. Tiene una serie publicada que es cierto que no es randomizada ni mucho menos, pero donde hubo un grupo que fue a conducta expectante y otra a láser. Y lo que demostró eso es que cuando tú le haces un láser hay una mortalidad importante de cerca de un 70% del gemelo más pequeño, con una disminución notable de secuelas neurológicas en el gemelo más grande. Cuando tú los dejas a evolución espontánea, la sobrevida de ambos es claramente superior, pero hay más daño neurológico. Y por otro lado, la fetoscopía láser en restricción selectiva, los vasos que tienes que quemar suelen ser de mucho mayor grosor que una transfusión fetofetal y tiene una falla técnica como un 15% que no puedes hacer la cirugía, no logras quemarlo. Por lo tanto, en la actualidad, si uno tuviera que recomendar algo, es un seguimiento clínico sabiendo que es un problema porque no tienes un deterioro ordenado del gemelo pequeño y por supuesto que tienes una mortalidad inesperada importante, con interrupción alrededor de las 32 semanas, pero no con láser. No, solamente adicionar algo a eso, porque yo igual en esta revisión que hizo Gratakos, de hecho, ahora en estos 2 meses que estuve en Barcelona, me tocó como un trabajo extra que me dio Eduard, es revisar su casuística. Y de hecho en algún momento va a aparecer publicado esa nueva casuística con muchos más casos, pero esencialmente orientado hacia el láser y el feticidio de fetos con restricción de crecimiento fetal, porque el 70% de los casos en España los manejan con feticidio y el 30% con láser. Y habitualmente el láser se hace cuando la placenta es posterior, no cuando es anterior. Así que es más o menos, obviamente que la selección hay un bias ahí, hay un sesgo, porque la selección es básicamente en base a las características técnicas de la restricción de crecimiento fetal selectivo. Ahora, para nuestro país, donde el feticidio no existe, obviamente que tenemos, la única opción es el láser. Y el láser yo creo que sí tiene un espacio, especialmente en aquellos casos de restricciones selectivas, donde tenemos una arteria umbilical ya sea ausente o intermitente, pero donde ya tenemos otras alteraciones de Doppler, como el ducto venoso, y que de hecho hace poco nos tocó un caso, y que finalmente optamos por hacerle el láser en una restricción selectiva tipo 3, pero que tenía además el ducto venoso con onda reversa en el feto con restricción. Entonces, en ese caso, que uno sabe que ese feto se va a morir en los próximos días, porque tiene una onda reversa, con placenta más encima posterior,
aunque el polihidroamnio anhidramnio no existía, pero había una cierta tendencia a un tipo 1 de transfusión feto-fetal si uno lo clasifica como líquidos amnióticos, porque había discordancia de líquido, discordancia de vejigas. Creo que esos son casos que uno pudiese hacer láser. Y de hecho lo hicimos y hasta el momento el bebé ya lleva 3 semanas y con recuperación al menos de los parámetros para el feto con donante y el receptor o el grande se ha mantenido adecuadamente bien. Así que creo que hay ciertos casos donde el láser pudiese tener una indicación en países como los nuestros, donde el feticidio no es opción. Porque si no, eso en España era un feticidio, no me cabe la menor duda. Acá era un láser. Do you want to speak something about... We have many cases of selective IUGR, and sometimes I think it's becoming even more frequent than TTTS. And we face the same problems you have here, because if the hemodynamic pattern of the smaller baby deteriorates too fast and the baby is not viable, what are you going to do? We cannot clamp the cord in Brazil because this will be a selective feticide. So we actually, for stages, for type 2 and type 3, we follow these babies up with the Doppler of the ductus venosus, knowing about the evolution, especially of the type 3, that perhaps from one visit to another you might lose the babies. But the thing is that we have quite a lot of those cases. I didn't have the opportunity to publish that, but when the ductus venosus is very bad, the baby dies, and the other one will have a neurological damage. And so I'm lasering the cases where we have a type 2 or 3, not viable babies yet, but the ductus venosus alters, and I do a non-selective laser. The other day the smaller baby is dead, but the bigger baby will survive and will not have a neurological damage. The thing is that we're doing exactly the same thing as a cord occlusion, but we're not saying that. But it's not, because but in the end, it's the same thing. It's not direct cord occlusion. It's like the ectopic pregnancy, the same. When you take out the tube, it's the same. You are doing abortion, but it's not an abortion. It's just you try to save the mother. Yeah, your intention is different. You try to coagulate the placenta. Si puedo agregar algo en el tema, yo creo que esto que es tan interesante, el RCU selectivo tipo 3 principalmente, que es el que tú mencionas y que todos aquí hemos hablado de operarlos o no operarlos, nos enseñó el concepto de la transfusión de rescate o rescue transfusion. Está descrito en la literatura, que en el fondo el feto menor está viviendo con la volemia que le aporta la transfusión reversa del otro. Entonces, por eso, claro, al hacer la cirugía, pierden, ¿no es cierto?, su vitalidad. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera yo aprovechar un poco o sea, no una pregunta particular, pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para, bueno, felicitar a Jorge por su excelente presentación y porque obviamente que eso motiva al resto de los que estamos en esto a seguir adelante con el tema de implementar esto en nuestro país en forma seria. Y creo que él es muy serio y lo ha hecho extremadamente seria toda la implementación y lo felicito por eso, porque no es fácil. Porque nosotros hemos estado en lo mismo. Me da pena que coloque al Hospital Clínico de la Universidad de Chile como una... Es difícil para las pacientes de provincia tener acceso a estos tratamientos. Así que yo creo que es una buena iniciativa y quizás otros centros de provincia también, quizás no tanto, pero quizás algunos deben haber. Claro, o quizás más alejados. Yo creo que hay que pensar en eso. Nosotros también hemos pensado fuertemente en la posibilidad de que el hospital público lo pueda desarrollar. Yo trabajo en el Hospital Padre Hurtado la mitad de mi jornada, ustedes lo saben, algunos que son más cercanos a nosotros, y hemos también visto esa necesidad con mucha... como algo hay que completar. Ahora, hay que entender una cosa, que los centros privados cuando empezaron, y aquí lamentamos que ya no esté Waldo, no es que por ser privado sea peor o público sea mejor, sino que esos centros tuvieron la capacidad de
de ver esa necesidad de salud y la implementaron con mucha facilidad. Y una vez que ya nos dimos cuenta que son útiles para nuestra sociedad, por supuesto, los centros públicos lo están asumiendo. Y esto nos pasa en muchas otras patologías, patología cardíaca, neurológica, accidente vascular encefálico, etcétera, etcétera. Así que yo creo que como sociedad de ginecólogos, ofrecer esta terapia a nuestro país, yo creo que nos tiene que enorgullecer, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que hacerlo de la forma más coordinada posible para que le llegue bien el beneficio a todas las personas. Un punto importante. La única intención de la presentación era ver que se ha facilitado el acceso. Yo fui súper enfático en decir que todos los centros, si ustedes miran los resultados, son exactamente iguales. El punto es el acceso. Yo viví en la Universidad Católica y me imagino que eso ocurre en la Alemana, en la Conde y en el Jota, el drama de trasladar pacientes del sistema público. De hecho, yo recuerdo una paciente que sus fetos murieron en la espera de un trámite. No, es que el director no vino, es que el director no firmó, es que no sabe de qué se trata, es que mañana vamos a hablar, y pasaron 10 días en eso. Entonces, no es un asunto de quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Es un asunto de cómo hacer que el 90% de las usuarias que son del sistema público tengan acceso rápido a una intervención que tiene carácter de urgencia. No es una intervención que la señora pueda llegar y calentar la cama durante una semana. Nosotros, desde que nos avisan la paciente hasta que está operada, lo podemos hacer en menos de 48 horas, lo podemos hacer de lunes a domingo. Hemos operado pacientes en fin de semana. De hecho, una de ellas con un estadio 4 que fue operado un sábado en la tarde porque el gemelo receptor ya estaba haciendo episodios de bradicardia. Entonces, es eso, es acceso, que el acceso no esté frenado por la firma de alguien. Y de un hospital público a otro no está frenado. Así de simple, ese es el espíritu de esto, desarrollarlo en el área pública, nada más. Doctor Gómez. Entender, o sea, me gustaría salir con la idea clara, si es que nosotros como servicios públicos debemos necesariamente derivar a Talca o si existe todavía esta cosa media desordenada que depende de si hay cupos, no hay cupos, etcétera. A ver, cupos siempre hay, ¿por qué ocupar un pabellón para niños previables? O sea, eso no hay un problema de cupo. El punto es de acceso y costo. O sea, en este minuto el único hospital público que tiene que lo puede hacer es el Hospital Regional de Talca. Y eso, de acuerdo a esta reunión en el Ministerio de Salud, fue definido que tenía un código que para Talca es una prestación valorada que FONASA le va a pagar al hospital tanto por paciente operada. La decisión de dónde mandarla, bueno, depende un poco. O sea, si tú me dices, no, me parece bien, mi hospital me dice que la mande para allá, perfecto, tu resultado bien, la mandas. Ahora, si tú me dices, no, en realidad no me convence, le queda muy lejos a la paciente, yo quiero que se vaya a Santiago, pasa a ser una decisión que es de ustedes. El punto es cómo vas a financiar eso. Porque El financiamiento ya está establecido de esa manera. Sí. Los hospitales públicos tienen una obligación. Tienen una obligación de enviarla, Tienen una exactamente. obligación. Entonces, eso es lo que yo quiero que me quede claro. O sea, Sí. es obligación. Es obligación. Es la vía. Ok. Salvo que tú de alguna forma lograras que el director de tu hospital te financie el procedimiento en otro lado. Que él tendría que ver cómo lo hace. Para esto no. Para esto no. Claro. Porque el CERPO no lo hace. O sea, mira, esto yo lo conversé con la persona encargada de esta reunión, que es una matrona del programa de la mujer, y le pregunté hace 3 días atrás, y dije, bueno, porque yo sabía que esto le iban a preguntar. Y dije, ¿qué digo? Porque a mí me van a preguntar cuánto me cuesta, dónde lo mando. Y la respuesta fue, en el área pública de Chile, ustedes lo tienen como prestación valorada, por lo tanto, hay que mandar las pacientes allá. Y si alguien no quiere, tienen que ver cómo lo financia su hospital. Tiene código. ¿Tiene código? Tiene código FONASA. Tiene código FONASA que puede funcionar también para las clínicas y para los otros hospitales. Exactamente. Ya, y eso, bueno, tienen que pagarlo los hospitales. ¿Sí? Claro. Ok. De su grupo de
alguna parte donde uno puede ver los criterios de derivación, no los internacionales, sino los de ustedes, para uno tener bien claro cuándo derivarla? A ver, los criterios de derivación son cuando hay un diagnóstico de transfusión fetofetal al menos en estadio 2. Nosotros recibimos pacientes de 16 a 24 semanas que estén al menos en estadio 2. Y si ustedes tienen, de las pacientes que yo te decía, de las que fueron a evaluación, era porque tenían la duda en su hospital de origen. Mira, tenemos esta paciente, no estamos seguros. ¿Puede venir la señora? Sí, que venga. La vemos, le hacemos una ecografía, mira, no nos parece. La verdad es que esto es una restricción selectiva o no tiene nada, o es un estadio 1, vigila qué pasa con el líquido, vuelve a su hospital de origen y mucha llamada telefónica, mira, no pasó nada, ah, qué bien, no, esto está mal, bueno, mándala de nuevo. Ah, bueno, ese es un punto súper importante. La paciente antes de partir tiene que venir con cuello medido, cosa que no llegue a abortar al hospital de Talca. Bueno, agradecemos a nuestros expositores el día de hoy y a ustedes quienes han permanecido hasta esta hora. Muchas gracias, hasta mañana. Ya, esperamos que pueda ir. Vamos a tratar, gracias. Está difícil, ¿no? Masami, conocimos tu última publicación en la revista de la Clínica Alemana, que de hecho me pareció una revista muy casera, muy bien presentada, no, pero muy bien presentada. Tiene gráficas muy claras y de hecho el trabajo tuyo aparece muy bien, en tu trabajo aparece muy bien representado. ¿Nos puedes contar un resumen más o menos de cuáles son los resultados de la clínica? Claro, mira, tenemos ya 50 casos tratados y resueltos. Hay como 3 casos tratados que no se han resuelto todavía y que el resultado global es, en promedio, en estos 50 casos, es 80 y algo % de sobrevida de 1 o 2 fetos. Eso es considerado un excelente resultado. El problema está definido cuánto es un resultado malo, internacionalmente, bajo 70. Bajo 70 para cualquiera. Para uno o ambos. Para uno o ambos. Bajo 70 para uno o ambos está definido en las distintas reuniones, en los congresos que hemos estado, que es un resultado. Ya. Y la verdad que nuestro 80% nos pone muy contentos, sobre todo por las pacientes de todas partes que han venido, que tengan sus hijos vivos, es fantástico. Y si los separamos por grupos, la verdad que el último cuarto ha sido el más beneficiado, digamos, porque llega a tener un 90% de embarazo con al menos un hijo vivo, pero yo creo que esto podría estar dado un poco por el azar también, así que yo no sé si... Y había una noción con respecto a estamos saliendo por la televisión. Así que, Caco, si quieres te incorporas a la... No, yo quiero felicitarte por tu presentación. Nos reímos mucho. Talca Barilón, no, es que fue súper liviana, había que contar lo que estamos haciendo. Fue súper ilustradora y que muestra detrás un esfuerzo importante tuyo. Yo la verdad es que te felicito. Porque hacer eso en todas partes cuesta, pero hacerlo fuera de Santiago cuesta más. Sí. Así que Cuesta súper bueno. en un hospital como Talca, que en el diario solo sale lo malo. Tú no te imaginas el complejo. Lo bueno es que ustedes le subieron el terremoto porque el hospital desapareció. No, el hospital atómico que están haciendo ahora es una cuestión. No, además que ahí la persona que cambiaba los nombres de las guaguas también se fue. Cambiaba la guagua, se murió, pues. Sí. Todo por una persona, imagínate. Así que muy bien. Masami, y las pacientes que pertenecen a uno u otro sistema, se hacen siempre la misma pregunta: ¿cómo lo hago yo para que... Claro, el acceso es libre, ¿verdad? Porque hay varios métodos. Uno es que efectivamente hay un precio, como una institución privada, uno puede reducir los costos para ciertos pacientes. Entonces, efectivamente, uno puede adaptar eso. Después, otra cosa buena es que hay una beneficencia que nosotros efectivamente no la hemos necesitado hacer, pero efectivamente tenemos un fondo de beneficencia para poder para pacientes muy vulnerables. ¿Sí?
De hecho, hay una chiquilla, por ejemplo, un caso increíble, que una chiquilla no imperial, que tenía un diupuesto y ella tenía un diupuesto. Se embarazó con el diupuesto y su monopolio y esa chiquilla se vino y se operó con y se volvió al resultado de ese embarazo malo, pero el tratado no está incluido en la serie. Y bueno, eso permitió que, además que tiene un sentido social muy bueno, encuentro yo la beneficencia, claro, una institución privada, por supuesto, pero se abre a la, y en verdad el contacto en la institución para hacer estos procedimientos a través de 3 personas, o sea, un equipo quirúrgico que son compuestos por Daniel Pedraza y yo, que somos una persona la idea, eso es una cosa relevante, se ha mantenido el equipo. No, mantenido el mismo equipo en todo el tiempo. Y mira, no sé si me puedo atrever a decir eso, pero nos sentimos capacitados para que en ausencia de alguno pueda levantar. Bueno, yo escuché un comentario que hizo el otro día a alguien a quien le doy crédito completo de cada cosa que dice y que no las dice gratuitamente, actualmente, porque no tiene para qué hacerlo, digamos. Pero Álvaro me contó que tenían un grado de destreza quirúrgica que para la persona que normalmente hacer cosas un poquito diferentes, pero que sabe lo difícil que puede llegar a ser la laparoscopía ginecológica, por ejemplo. La precisión de las destrezas que ustedes han hecho durante este tiempo es notable. O sea, para él queda simplemente impresionado cada vez que lo ve hacerlo. La cirugía es un poquito más espectacular de lo que cuesta hacer en verdad. O sea, mira, si el truco está que tienes que saber qué quemar, porque quemar no tiene ninguna gracia, poner la lucecita y se quema. Pero lo que cuesta hacer es todo el cuento. Esta es la parte más chula de la transmisión. Estamos directo, va para todo Sudamérica. Sí, ahí. No se lo estoy contando, estoy hablando en serio. Mira, la cirugía no es tan difícil. Claro, hay que saber hacerla, hay que elegir muchas cosas. Hay que elegir muchas cosas, el sitio de entrada para poder acceder a lo que es el popular, el equipamiento adecuado para cada tipo de cirugía, el exterior. Tiene todo lo aprendió. Yo le escuché al Flavio decir que ahora hay aparatos de 1.3. Sí, 1.2. Sí, nosotros tenemos de los dos, del de 2.2 al 1.2, fetoscopio curvo y recto. Tenemos las dos cosas. Y puedo hacer una pregunta, porque siempre me ha inquietado a mí el hecho de que las pacientes que tienen algún grado de dilatación o de acortamiento ¿De acortamiento o de dilatación? No, de acortamiento. Estoy hablando de una paciente que tiene 13 milímetros de cuello. O 10, o 5. O 10, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿por qué esa paciente se excluye si en realidad lo que probablemente ocurre es que la razón por la que la paciente tiene los 13 milímetros es porque originalmente... Lo que te voy a mostrar es experiencia personal, no. Las pacientes con cuello corto que yo he operado y que además, previo a la cirugía, dicen, no doctor, sabe que me sangraba un poquito, todos han abortado. Ya, el sangramiento, tú sabes que el factor de riesgo más importante para la ruptura. Han abortado en el operatorio, que son pocas, unas 3 o 4. Las con cuello corto, operas, y claro, les quitáis el polidroamio bien. Ahora también está escrito el cerclaje previo. Yo eso no lo he hecho nunca, porque la escuela Gratacol no hace cerclaje. En Barcelona, los ex de Eduardo están poniendo pesario. Pesario, sí, pero Eduardo no hace cerclaje preoperatorio. Si tiene el cuello corto, la opera y si anda bueno y si no. Pero ya no es contraindicación. No es contraindicación, pero es como que, de hecho, yo le pregunté hace menos de un año. Yo le dije, bueno, ¿qué haces tú con cerclaje? Mira, dijo, hay experiencias publicadas, nosotros no lo hemos hecho, seguimos haciendo lo mismo siempre, no cerclamos pacientes con cuello corto preoperatorio. Pero es como una escuela, yo sé que hay un lado que lo hace, otro que no. Lo hacemos rutinariamente. Peor, precisamente con las largas. La de 40 milímetros. No, lo que pasa es que. Pero contando cuántos milímetros. Mira, es que el estudio está publicado, No, sí, me acuerdo. Es bajo 15. ¿Ya? Sí. Pero ustedes en un. No me acuerdo, puede ser un Carnopinion o puede ser un Cenigas, alguna cuestión así, pusieron 20 milímetros.
Puede ser que esté escrito ahí. Sí. Pero mira, lo que sí hemos visto que en la transfusión fetofetal, cuando estuvimos allá con Ipswich, lo que más fue, lo más fantástico, y están en los dos reviews, en el del Clinical y en el del Current Opinion, que fue que al principio la sobrevida era como un porcentaje nomás. O sea, chuta, se salvan tanto. Pero lo que hicimos esa vez fue que nos dimos cuenta que se perdían por distintas causas. Algunas se pierden porque estando vivos los cabros se abortan, y otros se pierden porque no resisten la coagulación, otros porque en el procedimiento sangran. Entonces lo que hicimos fue valorarlos por separado. Entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que el cerclaje podía disminuir un poco el riesgo. No alcanza para estar randomizado porque son resultados. Entonces se empezó a hacer, y nosotros hemos hecho, creo que tenemos 5 casos con cerclaje. Y esos casos han andado bien, no han abortado. ¿Ya? Hay un caso que fue muy increíble, que nosotros tenemos la etapa 4. Quedó con el cuello corto, post-fetoscopía, y eso es lo otro, con cuello corto, y además una membrana media redundante, se meten en reloj de arena fácilmente. Entonces, este caso lo mandamos al hospital de referencia y le pedimos por favor que ellos le hagan el cerclaje, porque no les trata de ahorrar costo y todo. Y no le hagan el cerclaje. Y a las semanas me la mandaron de vuelta para yo hacerle un control ecográfico, y cuando llegó estaba con 8 centímetros con la membrana expuesta y abortó habiéndose mejorado el hidróxido. Tenía menos hidróxido. Pero predominó el poligrama. Y perdió. Tú sabes que en el meeting de medicina materno-fetal recientemente se mostró la primera evidencia que muestra que algo sirve para disminuir el parto prematuro en los gemelos, y es el pesar. Ni siquiera con progesterona ni con otra cosa, no. La cuestión celeste está de Arabia. El empresario. El empresario Arabia. Eso no sé dónde está, pero el hecho es que las pacientes que se beneficiaban eran pacientes con embarazo gemelar, independientemente de la velocidad, que tenían un cáncer vital de niños. Eso no los haría replantearse la posibilidad de que en realidad sería menos traumático y quizá, un cerclaje, claramente menos traumático. Yo pensaría. Porque el cerclaje en los gemelos aumenta el parto prematuro. Eso es de Berguela, si mal no recuerdo. O sea, son 2 estudios y de análisis. Entonces, lo que pasa es que yo pienso lo mismo. Una cosa una es cuello corto en un gemelar, y otra cosa una señora que le haya metido un tubo en la guata, que tenía un polidrogamnio. O sea, es súper invasiva la fetoscopía. Es un procedimiento de rescate. Tú sabes que esos niños estaban fritos y que tienes que hacer una fetoscopía, y afortunadamente casi siempre sale bien desde el punto de vista quirúrgico, no el resultado, pero tú la bicha, le sacas el líquido y a veces se mueren, a veces no, como que hay poca complicación operatoria, pero es muy invasivo. ¿Y en ese sentido ustedes creen entonces que apoyar al cuello no, sería no, una forma de... no es una mala idea? Si tú me dices poner un pesario, no me parece una mala idea para nada, para nada. El cerclaje... El cerclaje de, llámalo emergencia, como quiera, con cuello corto, sí está indicado, pero... ¿Tú no lo haces? No sé, yo he hecho, o sea, en embarazo único, No, en gemelares, no. Las pacientes que van a operar. No. Ya. Todavía no, lo que no quita que cuando uno va viendo, hay grupos que lo hacen y bien, no me parece aberrante, ¿cómo hacer cerclaje? No me parece aberrante. Ponerle un pesario, sí, buena idea. Mira, para nosotros, para nuestro grupo sería como difícil cambiarnos, porque como nos ha ido más o menos bien. Porque sabes que la cuestión del cerclaje es una cosa que es tan dependiente de la habilidad del cirujano, porque tú te das cuenta, yo puedo predecir dónde voy a ver los nudos del cerclaje, dónde voy a ver las ecorefringencias del cerclaje cuando el cerclaje lo ha hecho algo licencia. Él es el único que logra pasar por encima de la distancia que hay entre los 2 orificios cervicales. O sea, se acerca casi al segmento. Más arriba no puede llegar porque claro, es imposible. Hernán Brown, digamos, y sé también ¿cuándo no? Pero por eso no nos vamos a nombrar. Pero entonces, claramente el asunto ahí es algo que y por eso que a mí no me da, yo no peleo tanto en el resultado cuando hacen cerclaje a las 26 semanas, porque
porque sí, le están haciendo un muy buen procedimiento que probablemente no le está causando daño a la paciente, finalmente el temor que uno tiene con ese traje, de que está rebanando el cuello y que eventualmente la está incluso condenando a que su pronóstico reproductivo posterior se vea comprometido. Así que por eso la idea del empresario como que me ha atraído mucho. En 3 años vas a tener 150 pacientes o algo así, Jorge. Mira, nosotros calculamos, así como por empezar, dijimos una mensual. Eso es lo que dijimos, no llegará a unas 12 al año. La verdad es que a mí me sorprendió que llegaran 30, yo no esperaba eso. ¿Y puedo hacer una pregunta? Sí. Si tú sumas las pacientes, ¿cuántas pacientes hacían en el año 2010 y cuántas pacientes se hicieron en el año 2013 en total en Chile? Porque usted me dice que tiene los números. No, yo tengo los números totales que se han hecho desde que empezaron. Pues yo los tengo hasta el 2012. Hasta el 2000, o sea, yo tengo, ponle tú. Mi pregunta es si tú has contribuido a hacer pacientes que antes no se hacían. Yo creo que sí. 20 o 30 pacientes ¿Sabes más. por qué yo creo que sí? Porque cuando uno hace un cálculo que es súper teórico del número total de casos, sí, me acuerdo que lo hacíamos cuando llegaste. Concuerda súper bien lo que pasó el último año con eso. Concuerda súper bien, o sea, yo creo que había un problema, o sea, a mí me consta que había hospitales donde la hacían, había hospitales donde le hacían amniodrenaje porque decían, no, esta cuestión no tenemos nada, la gente, no sé, por tú ya, Temuco, no, que para qué la va a mandar, o hospitales donde los dejaban afuera, saben que no hay nada que hacer. O sea, yo tenía gente que se me ha acercado y me ha dicho, no, es que yo pensaba que con esta cuestión no había nada que hacer, como que no sé cómo mandarlo, o sea, claramente hay casos que se perdían, cuántos no tengo idea. Pero el cuento acá es, mira, yo siempre, a mí esta cuestión me la metió Eduardo Gratacón en la casa, él conoce súper bien el sistema de salud chileno y no encuentra de lujo. Me dice que usted está todo el sistema de salud público, privado, esa cuestión no entiende nadie, me dice, eso es incomprensible. Y él lo conocía muy bien. Sí, bueno, y me decía, tú lo que tienes que hacer es que esto lo tienes que armar al área pública. Yo le decía, es que es muy difícil, ¿por qué? Porque, entre comillas, es caro implementar. Y hay otro problema, que nadie lo dice, pero que es real. Aquí hay un conflicto de intereses. Porque mira, tú tienes la Católica, el Sótero, tiene el Padre Hurtado y la Alemana. Tenéis Waldo, que yo no sé si sigue yendo al San José, pero que iba al San José, bastante. Las Condes, el San José. Y tenéis Mauro, que trabajaba solo en el J, que ahora está yendo al San Borja. Entonces, piensa de la siguiente manera. La Católica, en el hospital clínico de la Católica se hace esta cuestión. ¿Tú crees que iba a facilitar las cosas para que se hicieran el Sótero? Mira lo de la alemana. En la alemana hacemos esto. Eso yo creo que yo creo que contigo. Es que escuchas a la primera parte. Yo traté durante 5 años llegando hasta René Castro más arriba, y ahí había una muralla que yo no sé quién la ponía, ignoro quién la ponía. Yo recuerdo haber participado en esa conversación. Y la muralla era siempre, no. Incluso con aportes de la empresa privada. Hubo reuniones donde hubo laboratorios que dijeron, les compraron un equipo para el Sótero. No, estamos en una entrevista. Nos pueden esperar 2 minutos. 2 minutos. Entonces nos dijeron, les compramos el Sótero. Y ese Jorge, mira, yo no sé si es extrapolable para las otras instituciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando yo llegué a Francia, lo primero que hice fue ir a pedir al doctor Menke que me hiciera. ¿Sí? Y él me dijo, él no le dio importancia, en su momento era desconocido. Entonces yo lo que quiero decirles es que lo que está ocurriendo es que hay más conciencia en la enfermedad gracias a los cursos. Entonces, a todos nos está aumentando. Hay más pesquisa. Exactamente. Por supuesto hay más pesquisa. Cosa de la 16 semanas ya la gente exactamente. Por en la cabeza. Entonces ese efecto está teniendo un efecto positivo en la población. Y yo ahora fíjate que he conversado un poco más con el doctor Insunza, ha retomado el interés de que lo podamos hacer ahí, contigo, con tu influencia también tan positiva para que haya, y ojalá que pueda salir luego. Ahora, esos papeles los tenemos entregados con fecha, pero ojalá que no se sepa, que no prosperó no por interés nuestro, sino porque a veces las instituciones privadas son vivarachos, entonces avanzan rápido en algunas cosas y después los otros nos vamos consiguiendo. Están los medios, es más fácil, pero bueno, Mauro Barra consiguió para el JIV que le regalaron un equipo, eso se lo regaló un laboratorio. Claro. ¿Sabes qué? ¡Pum! Ahí está. ¿Y por qué no lo consiguió en San Borja? Entonces tú decís, algo hay que lo frena. Cuando tú tienes el mismo tipo haciendo el mismo procedimiento, una institución pública y privada, no sé a qué nivel, claramente más arriba al que me puedo mover yo,
eso Bueno, se frena. Algo mucho más importante que eso, que es el parto prematuro, Sí. Por ejemplo. en donde nosotros hicimos una demostración que no admitía ninguna duda Sí. acerca de cuáles eran los beneficios de hacer el screening universal, ¿cierto? Y de un ahorro cercano a 2.000 millones de pesos anuales, con 400 niños prematuros menos al año, eso está ahí esperando. Claro. Así que imagínate Por eso, lo por que eso, queda no, para... Y ahí está lleno de otros problemas. Acceso a UCI materna, acceso a UCI neonatal. Otra cosa más, la humanización del parto. Tenemos que trabajar eso en la privacidad al momento de nacer. O sea, yo creo que... Sí, O sea, pero yo- esas cosas yo entiendo, están... yo Sí. entiendo que esto es un asunto marginal dentro de la salud pública, lo entiendo. Pero es de alto Sí, impacto. pero Sí, es de alto yo impacto. creo que Exacto, es de alto impacto. no es- Porque no es ¿por despreciable. qué? Porque resulta que la intervención Sí. produce una... O sea, es de altísimo impacto. O sea, sean te lleva pocos. de 5% Sí. a No, 70%, Sí, 80%. no, por supuesto, por supuesto. Entonces, yo llegué a Talca y ahí no hay salud privada capacitada para hacer esto, no hay cómo. Tú tenés un hospital donde dicen, qué interesante, pero no tenemos lucas. Y una universidad que dice, qué interesante, no, porque el campo clínico, Claro. la universidad no tiene un centro clínico. El hospital de Talca, y los gallos no la pensaron nada, o sea, manda un proyecto aprobado, ahí están las platas, y lo del Ministerio de Salud, bueno, piensa en la política del Ministerio de Salud. ¿Cuánto cuesta una clínica? X. ¿Cuánto cuesta? Que el presupuesto que nosotros dimos era mucho más bajo que eso. Nosotros hablamos de 600 lucas y sin bajarlo responsablemente 600 lucas. Y bueno, salió en 770, no tengo idea por qué, qué bueno, porque eso significa más lucas para el hospital. Entonces, claro, ¿qué te dice el Ministerio de Salud? Mándemela a mi lado. O sea, es como obvio que te va a decir eso. Es una cuestión obvia que si tú me dices si debería haber otro lugar, yo creo que sí. Otro hospital público más en Chile, Santiago, pero yo no creo. más que eso. O sea, dos hospitales Sí. públicos, más y sobre. Lo se conversamos en la acabó. mañana a Sí. propósito de la cirugía, de las intervenciones prenatales, ¿Ya? de que claramente las cosas tienen que concentrarse Sí. en lugares porque, Sí. porque el número de oportunidades no es lo suficiente y porque la cantidad de gente que lo hace también es una cantidad de gente reducida. No, a mí, sí. Yo quería pedirles permiso para publicar los números que ustedes me entregaron. Estoy muy contento de hacerle una entrevista juntos. Yo creo que esto O sea, es yo una demostración... te puedo pasar así, paciente 1, paciente 2, paciente No, 3. sí, es simplemente para que la gente sepa no hay cuáles problema. son los Claro. resultados. En el fondo decirles, miren, aquí, y además yo lo digo con mucho orgullo porque ustedes dos fueron mis becados, ahora son... Es muy bonito esto de decir que tus alumnos se convierten en tus maestros. Y yo eso es lo que siento con ustedes, así que les agradezco mucho que hayan conversado conmigo. Vamos a publicar esos números ahí, simplemente para que la gente entienda de que cuando dos personas talentosas hacen algo en diferentes settings, en realidad los settings tienen que tener algunos recursos esenciales, pero no tienen que ser esencialmente equivalentes como para que puedan tener los mismos resultados, sino que el punto central está en las personas más que en los lugares. Así que yo los felicito porque cada uno en su sitio ha hecho lo máximo que podía hacer y se dan el lujo de decir que tienen la misma sobrevida que los Creo que lo que tenemos que mejorar es la sobrevida de los fetos y eso es lento. Eso es lento. Yo cuando yo fui allá a Barcelona, el tiempo operatorio era como de 3 horas por paciente y en 2 años bajó a 30 minutos. O sea, claro que allá tenía como 80 y tantos al año, no sé. Y la sobrevida de los fetos mejoró de una manera espectacular. Oye, ¿y en España el Ratacó es el único que opera esta cuestión? No, hay más gente, pero él tiene el monopolio. Absolutamente. Porque, O sea, sí. en Barcelona hay dos. O sea, no es que sea cabrón, no. El tipo fue el único que lo hizo durante 10 años. Entonces, con eso armáis tu cuenta. En Granada hay una. En Granada, en Barcelona hay están los dos. dos centros. Sí, pero Valdebrón es. Claro, pero... ¿Quién lo hace en Valdebrón? ¿La Elena? No, la... ¿cómo se llama? Una que hacía procedimientos invasivos. ¿Cómo se llama? Otra. ¿La que está del otro lado, en el lado oscuro? No, la María, ¿cómo se llama? No, una mujer súper agradable que pinchaba todo lo que se le cruzaba por delante y tiene la habilidad. Era buena para pinchar. Sí. Ella es la que está aquí. Bueno. Sí. Granada tiene. Sí. Y yo creo que en Madrid hay también. No, en Madrid sí, hasta donde yo sé no hay.
En Francia creo que hay varios centros ya. Sí, pero estamos hablando de ¿Y países... se han desprendido de Pero ¿sabes lo que pasa? IFRI Que o estamos vienen de otros lados? Pero estamos hablando de 50 Es que millones irse de es un poco difícil, ¿no? Yo creo que no, Pero él aceptaría que sus becados pusieran dentro de Francia. No estoy hablando de los que se vienen, se van para sus respectivos países. A Marruecos o a Claro, Líbano. sí. Claro. Bueno, yo creo que es difícil comentar sobre otros países. Yo creo que a esta altura Da a lo lo mejor mismo. a él ya debe dar Da lo lo mismo, mismo. porque él ya... De hecho, ni siquiera en las opera en su centro todas. Él ya Se hizo turna con la mayor otro. contribución que alguien podía hacer con la enfermedad. Así Claro, que- él lo que logró fue el primer estudio aleatorio de Sí, intervención sí, fetal notable. con resultado Por eso, positivo. Claro. Es notable. Porque el estudio del San Francisco de Michael Harrison fue negativo y Claro. tenía un problema metodológico grave, que el grupo control sobrevivía como las mejores etnias. Exactamente. Entonces es un estudio que bloqueó el procedimiento invasivo por muchos años con una información que no estaba bien preparada, y lo que logró el doctor Bill fue haber hecho un estudio aleatorio antes, y que fue, la clave fue que lo hizo antes que el procedimiento se popularizara. Entonces, al tener la demostración, Claro. se popularizó con fundamento. Entonces fue súper... Son esas cosas que tú pensás que estos estudios no se van a hacer nunca. Es como el MOM, que tú decís, no, esa cuestión es imposible que Oye, se haga. tan ¿Explica? importante fue que Bristol, por ejemplo, ya no, o sea, el doctor Sutil ya nos dice que las unidades de medicina materno-fetal lo que más hacen es controlar monocoriales en Inglaterra. Claro. Claro. Pero es que eso le cambió el Entonces, pronóstico, si el control del O sea, monocorial que ha yo cambiado veo el- muchas más pacientes embarazadas con monocoriales que hace 3 o 4 Seguro, años atrás. seguro. Porque, Sí, antes o sea, no mira, sabía no la sé, gente. no sé si uno ve más o las ve más veces. También, sí, es verdad. Las ve más veces. Porque Porque claro, a mí, el yo de control es más repente tenía frecuente. la impresión, por lo que tanto en nosotros como acá. ¡Uy, qué muerta, señora! Sí, pero es que la veíamos mucho. Claro. O sea, a ti te da la impresión que ves 100, pero ves como 20 muchas veces. Entonces, Pero es importante esto de, Sí, sí. de propagar, educar, de sí, propagar sí. la idea de que los monocoriónicos se tienen que controlar de una manera diferente. Sí, pues muchas gracias. Nada. Ali.